Buenos días, mi nombre es Víctor Javier Santos Monroy, número 44 de lista, y le voy a hablar sobre los antecedentes y los personajes del existencialismo. En el siglo XVIII es testigo de tres grandes fenómenos: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el desarrollo del Iluminismo. Es un movimiento filosófico y cultural que precocinaba la razón como el principio universal y fundamental del horizonte vital. La Ilustración veía en el conocimiento y la educación los mecanismos para liberar a la humanidad del fanatismo y el atraso cultural. Esto implicaba un cierto rearme ético, propugnando desde la universalidad de la razón. El antecedente más importante del existencialismo fue el filósofo danés Søren Kierkegaard. Kierkegaard es considerado por muchos como el primer filósofo existencialista en la historia de la filosofía. De hecho, él inventó el término existencialista, aunque parece no haberlo usado para referirse a sí mismo. Hay tres rasgos que hacen que lo podamos considerar como un filósofo existencialista. El número uno es su individualismo moral, el dos su subjetivismo moral y el tres su idea de angustia, en contra de la tradición filosófica que sostiene que el bien ético más alto es el mismo para todos. Kierkegaard afirmaba que el bien más alto para el individuo es encontrar su propia vocación. Él decía: debo encontrar una verdad que sea verdadera para mí, la idea por la que puedo vivir o morir. La idea que está detrás es que uno debe escoger su propio camino, sin la ayuda de normas o criterios universales u objetivos. Voy a hablar sobre los autores del existencialismo. Søren Kierkegaard fue un filósofo y teólogo danés, nacido en 1813 y falleció en 1855. Él es el autor que abre el pensamiento existencialista. Será el primero en postular la necesidad de que la filosofía sitúe su mirada desde el individuo. Autor más fue Friedrich Nietzsche. Fue un filósofo alemán nacido en 1844 y falleció en 1900. A diferencia de Kierkegaard, rechazó cualquier perspectiva cristiana y religiosa en general. Otra autora más fue Simone de Beauvoir. Nació en 1908 y falleció en 1986. Fue filósofa, escritora y maestra. Se destacó como impulsora del feminismo del siglo XX. Entre sus obras más representativas son El segundo sexo y La mujer rota. Para finalizar, el último autor fue Jean Paul. Jean Paul nació en Francia en 1905 y falleció en 1980. Es el representante más emblemático del existencialismo del siglo XX. Fue filósofo, escritor, crítico literario y activista político. Soy Juan Manuel López Camilla y a mí me tocó hablar sobre el existencialismo cristiano. Para comenzar a hablar sobre el existencialismo cristiano, empezaremos definiéndolo. El existencialismo cristiano es un movimiento filosófico y teológico, el cual se basa en la Biblia. Más que nada, este se basa en el Nuevo Testamento. El existencialismo cristiano busca la trascendencia de la vida y propone que Dios es el único creador de todo lo que existe. Para el existencialismo cristiano es muy importante la comunicación entre las personas y también es importante el amor interpersonal. Este, el existencialismo cristiano busca la respuesta a la vida, la muerte y la reencarnación, respuestas las cuales las encuentra en un Dios, el cual es creador de todo lo que existe. Este Dios nos da la vida y la muerte. Para el existencialismo cristiano, el futuro de cada persona depende de él, ya que si llevas una vida llena de buenas acciones y no has tomado unas malas decisiones, te irás acercando a Dios. Por el contrario, si llevas una vida llena de problemas, de decisiones malas, te irás alejando de Dios. Para el existencialismo cristiano vivimos en un universo paradójico. Esto quiere decir que es un universo imaginario. Imaginario porque ellos deciden lo que pasa. Más que nada, este universo no se aleja a la realidad, solamente con esa diferencia de que ellos lo creen imaginario. Karl Jaspers fue uno de los principales personajes o filósofos de este movimiento. Este,
Karl Jaspers hizo una filosofía la cual era muy relacionada con con una filosofía de un filósofo contemporáneo llamado Martin Heidegger, ya que los dos buscaban expresar el significado del ser y de la existencia. Para Jaspers, la existencia la denominaba como la esencia indefinible de la libertad y de las posibilidades. Otro filósofo importante del existencialismo cristiano fue Gabriel Marcel, el cual hizo hincapié en la participación de los humanos en una comunidad en vez de ir al aislamiento humano. Marcel expresó sus ideas en libros y obras de teatro en las cuales se planteaban situaciones en las cuales el protagonista iba siendo alejado de la sociedad, o bien había situaciones en las cuales el protagonista tomaba más relación con la sociedad y por ende tomaba relación con Dios. Otro filósofo importante fue Jacques Maritain, el cual llegó a ser uno de los principales representantes del neoescolasticismo y ocupó los principales principios del neoescolasticismo para dar respuesta a los problemas modernos que se presentaban. Maritain consideraba que la verdad se podía representar conforme a la ciencia, a la filosofía, al arte o entre otras ciencias. Buenos días, tardes o noches, profesora. Soy Manuel Alejandro Maquera Salas y voy a hablar sobre el existencialismo ateo. Bueno, para empezar, este surge como una contraparte del existencialismo cristiano, el cual está plasmado en la obra Existencialismo cristiano de Søren Kierkegaard a finales del siglo XIX. Como tal, no hay una definición exacta de lo que es el existencialismo ateo. Sin embargo, podemos entenderlo a partir de sus dos mayores exponentes. El primero y el más importante es Jean-Paul Sartre, el cual en su obra El ser y la nada, publicada en 1943, habla sobre cómo el hombre debe hacerse responsable de sus acciones, bajo la frase el hombre está condenado a ser libre. Eso quiere decir que el hombre es siempre responsable de sus actos. Para entenderlo mejor, creo que un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, nosotros, los alumnos, que en estos momentos estamos, condicionados a que si no queremos reprobar, debemos estar siempre atentos a las indicaciones que nos den nuestros profesores. Sin embargo, como tal, no estamos obligados a cumplir con ello, y si no lo cumplimos, también debemos estar de acuerdo en que reprobamos, y es a cierta manera serse responsable de sus propios actos. Esta es la obra en sí, para entenderlo un poco mejor, ya que él también explica que debemos ser siempre capaces de asumir la responsabilidad, y que a la vez también es un castigo ser libre, porque de cierta manera deambulamos sin una dirección, sin algo que nos diga que vamos más allá. Es por eso que se dice existencialismo ateo, porque no hay como algo que diga que está escrito como si fuera un destino, sino que nosotros mismos lo vamos formando. También de ahí se deriva de que no debemos tomar consejos, ya que cada quien se va construyendo sus propios sentimientos y sus propios ideales. Por lo tal, un consejo como tal no ayudaría a cambiar tus sentimientos y tus ideales, sino que es algo que vas tú construyendo tú mismo. Características del existencialismo. La primera, que es la existencia precede a la esencia. Para el existencialismo, la existencia humana precede la esencia. En esto, toma un camino alterno frente a la filosofía occidental, que hasta entonces explicaba el sentido de la vida postulando categorías trascendentales o metafísicas. Vamos con la número 2. Característica número 2. Esta se postula: la vida se impone sobre la razón abstracta. Desde la perspectiva de los existencialistas, la experiencia humana no puede estar condicionada a la absolutización de uno de sus aspectos, ya que el pensamiento racional, como el principio absoluto, niega la subjetividad, las pasiones y los instintos, tan humanos como la conciencia. Esto le confiere también un carácter antiacademicista por oposición al positivismo. Y con esto termino yo mi participación. Gracias.
Buenas tardes, yo vengo a hablarles sobre tres de las principales leyes, si podemos llamarles así, del existencialismo. Una de ellas, de las que yo le vengo a hablar, es la mirada filosófica pues en el sujeto. Esto quiere decir que toda esta filosofía va a poner toda su atención principalmente en lo que somos nosotros, en lo que somos los sujetos, porque no lleva algo más allá de lo abstracto, ya que no se va a basar en investigarnos a nosotros, en determinarnos a nosotros y de esta manera ver cómo ejercemos nuestra forma de vida en el entorno en el que estamos. Por ejemplo, yo qué acciones voy a hacer, por ejemplo, si estoy grabando un video, por qué estoy grabando ese video y cosas así. Cosas que intentan determinar nuestra existencia dentro de este plano. Otra de las que les voy a hablar es sobre que la libertad, sobre la determinación exterior. Si la esencia predecede la existencia, entonces somos un estudio individual fuera del abstracto. Entonces lo que nos dice aquí que la libertad es algo que debemos ejercer como individuos, no es algo que podamos expresar como otros tipos de seres, sino que nosotros debemos ser como individuos, nosotros como individuos debemos expresar nuestra libertad, ser libres y hacer lo que nosotros queramos hacer prácticamente, porque de eso se compone la libertad. Entonces, este es el punto que más quiero llegar a tocar. Nada con la anterior que les estaba diciendo, la libertad es muy importante ya que debemos llevarla con el individuo que estamos investigando. Por lo tanto, nosotros somos individuos, como individuos debemos ser libres y de esta forma poner en práctica esta segunda regla que les estoy diciendo. La tercera es un poco más amplia, es un poco más de pensarse y es la angustia existencial. ¿Qué nos dice la angustia existencial? Es diferente tener un miedo a tener una angustia, porque por ejemplo, yo puedo tenerle miedo, no sé, a las arañas, y es un miedo irracional que se tiene. Por tanto, la angustia es de saber qué somos, qué seremos, qué vamos a hacer, por qué mis acciones hacen esto o qué consecuencias tendrán nuestras acciones. Por ejemplo, yo voy a, no sé, a comprar algo y ese algo se lo regalo a una persona. Entonces mi angustia es, ¿qué habrá hecho esta persona con eso? ¿Realmente lo necesitaba? ¿Realmente lo utilizó para algo? ¿Si realmente lo utilizó para él mismo o lo desperdició o compartió de esto? Entonces lo que dice la angustia existencial sería ver, preocuparnos o pensar en lo que son nuestras acciones y las acciones que hemos hecho. Y hasta aquí dejaré mi video. Y esas son las tres cosas que yo venía a hablarles.